Nuestro columnista internacional, Emilio Ordóñez. ¿Cómo está, Emilio? Buen día. Aquí Lisandro Vives en la mañana de Punto Uno Stream. ¿Qué tal, Lisandro? ¿Cómo estás? Buen día para todos el Sin Salto. ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Todo perfecto. Linda tarde está siendo. Linda mañana, seguramente sea una linda tarde en nuestra ciudad y en nuestra región. Allí, ¿cómo está todo? Húmedo, el niño se ha quedado a vivir en Rosario. Tenemos sol los domingos nomás, y después de toda la semana nublado, amaga llover, llueve un poco, a veces llueve mucho. Para quienes nos gusta el clima lluvioso, está bueno, pero eh, da para comer pastas, da para tomar mucho mate y da para climas melancólicos. Pero ahí estamos, eh, aguantando. Bien, vamos de la humedad en la humedad rosarina, a uno de los lugares más secos, más áridos en algún punto de la Tierra, que es Noráfrica, el Magreb, ¿sí? En esos países donde está Marruecos, en una punta ya contra el Atlántico, luego Argelia, luego Libia, luego Egipto, porque la semana pasada tuvimos una crisis que yo diría que la crisis migratoria es la punta de varios conflictos geopolíticos, ¿no? Cuando ingresaron aproximadamente 60.000, yo esto siempre lo destaco, seres humanos, personas que tratan de buscar una mejor vida en otro lugar que no se les ha dado en el lugar donde nació, para tratar de entrar vía Ceuta, tratar luego de entrar a la Europa continental vía España. ¿Cuál es el conflicto? Bueno, el conflicto viene de largo trecho, ¿no? Es un conflicto que involucra tanto a la ciudad de Ceuta, que se encuentra justamente en la punta de la península, a las orillas del estrecho de Gibraltar, en realidad, pero también a la ciudad de Melilla. Y ambos puntos son ciudades autónomas españolas enclavadas en territorio marroquí, lo cual adelanta un viejo conflicto bilateral entre España y Marruecos, como es la soberanía de Ceuta y Melilla. Y en este punto coincidieron varios frentes. En primer lugar, que el tema de la inmigración, como bien decís, está muy en boga a la hora del debate internacional. Es un tema político de primer orden para la Unión Europea, que recientemente aprobó la deslocalización de los centros de acogida en terceros países, ni hablar de Estados Unidos, donde Donald Trump ha hecho de la inmigración un argumento de primer orden a la hora de su programa político, no solo en sus presidencias, sino también de cara ya, hablando de las próximas elecciones de medio término y, cuando no, de las elecciones del 2028, si en algún momento se decide presentar, aunque no pueda. También hay un debate en términos del presunto carácter colonial que puede tener la presencia española en Ceuta y Melilla, y justo coincidió con la fiesta del trono, o sea, el aniversario de la entronización del rey Mohammed marroquí, justo en ese momento cuando ocurrió el avance de estas 50.000, entre 50.000 y 72.000 personas, según el Ministerio del Interior español. O sea, acá se suman una serie de cuestiones que están en boga y que ponen a España una vez más en el centro del debate internacional, justo cuando España está tomando decisiones jugadas, muy, no sé si controvertidas es la palabra, pero sí de decisiones que van en contrario de estas tendencias que estamos hablando. El gobierno de Pedro Sánchez, que se encuentra políticamente muy comprometido, tuvo posiciones muy jugadas en torno a la cuestión de la guerra entre Israel y Gaza, defendiendo fuertemente los derechos palestinos. No aprobó el uso de bases militares en territorio español para su aventura bélica con Irán, para la aventura de Estados Unidos con Irán. Entonces me parece que todo se conjuntó en un hecho que todavía está susceptible de ser investigado, pero que permitió, de alguna manera, la puso en la picota en términos de una política de regularización que está llevando adelante Pedro Sánchez, que fue criticada en su momento por la Unión Europea, y justo en este punto está avanzada de 72.000 72.000 ciudadanos marroquíes en Ceuta en particular, medio que fue una tormenta perfecta políticamente hablando, que hoy un poco amainó con el apoyo de los ministros del Interior de la Unión Europea a la política española, pero que
fue conflictivo en términos internacionales para España. Ahí te hago, vamos por parte. Vamos. Primero, esta cuestión de la tensión entre España, Marruecos y un país importante, que aparte con otras caracterizaciones, digo, porque viene de ser un país del orden socialista, que es Argelia, que son limítrofes unos con otros. Una de las cuestiones que, porque lo que se dice, y me gustaría que vos lo corrobores o de nuestro análisis, es, bueno, Marruecos abre y cierra la canilla de la presión migratoria en función de sus necesidades y sus presiones, no solo a España, sino a Europa. Pedro Sánchez viabilizó una alianza con Argelia, que es un competidor natural de Marruecos, o de muchas tensiones, y ese es uno de los vectores, uno de los iniciadores potenciales de esta crisis marroquí. Sí, esta es una de las hipótesis que se barajan desde cierto sector político en Marruecos a la hora de intentar explicar esta andanada migratoria como un elemento de instrumentalización política, ¿no? También hay otros elementos que se le suman, que tienen que ver, más allá de esto que vos decís que es verdad, que entre Marruecos y Argelia hay una competencia estratégica, una rivalidad política que lleva años, que involucra inclusive la cuestión del antiguo Sahara español, hoy dominado por Marruecos, una de las cuestiones coloniales tal vez más visibles en la realidad internacional, pero menos visibilizadas a nivel público, ¿no? Pero lo cierto es que también hay acusaciones, hay investigaciones por parte del Tribunal Supremo Español en términos de la utilización de tecnologías de espionaje por parte de Marruecos hacia ciertos países de Europa, incluido España, y esta investigación habría propiciado también esta instrumentalización política de los componentes migratorios. Me parece que hay una estrategia en este momento que es un poco desescalar inclusive diplomáticamente y dejar todas estas cuestiones de lado a la hora de la normalización política de las relaciones entre Marruecos y España, que no son malas, pero que ciertamente este tipo de eventos da pie a resaltar una vez más viejas disputas del orden de la narrativa colonial. Lo de Argelia y... Sí, dale. Te llevo a otra pregunta alrededor de esto, que es, vos lo nombraste al pasar, pero me parece interesante. ¿Qué es esto de que la Unión Europea terceriza de alguna manera, hace la tercerización de la crisis, de los movimientos migratorios y de las crisis migratorias? Porque aparte hemos tenido crisis migratorias, obviamente, siempre muy vinculados a los conflictos en África y a Medio Oriente. Digo, tuvimos una crisis muy fuerte en Irak, cuando fue la invasión de Irak, otra en la guerra civil siria, otra que evidentemente se debe estar desplegando alrededor de las tensiones hoy nuevamente en Medio Oriente. A ver, la idea un poco es avanzar con el proyecto que en algún momento intentó iniciar Giorgia Meloni, la presidenta del Consejo de Ministros italiano, en Albania, ¿no? Que es tratar de encontrar países que estén fuera de la Unión Europea, que no es el caso de Albania, ¿no? Pero que estén fuera de la Unión Europea y que puedan viabilizar de alguna manera o gestionar de forma más rápida y lo menos conflictiva posible dentro del territorio europeo, que puedan gestionar las oleadas migratorias. Esto un poco da vuelta a la página con respecto a años de políticas llevadas adelante por la Unión Europea en términos de movimientos de acogida. Eso un poco la reversión de lo que alguna vez la ex canciller alemana Angela Merkel intentó aplicar en la propia Alemania y también llevar adelante en la Unión Europea. Y encontró la oposición del ex primer ministro húngaro Viktor Orbán, que fue el inventor de muchas cosas en la Unión Europea, no solo de la democracia liberal, sino también de la restitución informal de las fronteras dentro de la Unión Europea cuando las andanadas migratorias se hacían intolerables políticamente para ciertos países. Así que el objetivo un poco es encontrar países que estén dispuestos a
soportar económica y materialmente centros de acogida para evitar justamente la entrada de migración masiva dentro de la Unión Europea. Y esto es un poco un elemento que encontró a principios de esta década, que encontró bastante resistencia y que encuentra a algunos países como Italia, obviamente, pero también Dinamarca, que es un país que, si bien socialdemócrata y con un gobierno de coalición, se ha apoyado mucho en la crisis migratoria para sostenerse políticamente. Lo mismo Suecia, que es un gobierno de centro derecha, ha hecho lo mismo. Cada vez este modelo ha encontrado mayores apoyos al interior de la Unión Europea, un poco revirtiendo esta tendencia de una integración o de políticas de regularización, no de nacionalización, sí de regularización, como la que está llevando adelante Pedro Sánchez en España. No por nada, al principio de la crisis de Ceuta, la principal crítica, tanto de Meloni, como de Marine Le Pen, como de la propia primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue justamente el objetivo de regularizar para Pedro Sánchez. O sea, es muy sensible la cuestión inmigratoria en la Unión Europea, es un momento político favorable a las extremas derechas para utilizar y instrumentalizar políticamente estos eventos, así que un poco la idea es gestionar los contingentes migratorios de una forma menos lesiva, si se quiere, si se me permite, para no solo para el territorio de la Unión Europea, sino también para el ambiente político europeo en términos de estados nacionales. Te llevo, te traigo, cruzamos el Atlántico en sentido sudoeste. Nos vamos al Perú porque volvió un Fujimori, en este caso una mujer, una dama. Después de 4 intentos, Keiko Fujimori asumió como presidenta del Perú la semana pasada. ¿Qué expectativas hay? Bueno, a ver, la asunción de Keiko Fujimori no solo implica el retorno de la familia política Fujimori al máximo poder político peruano, sino que también hace parte de un clima de época que también está ocurriendo en Sudamérica, como es el ascenso de las derechas, y a veces extremas derechas, en el subcontinente. Me parece que lo que hay que esperar acá es primero, un fuerte énfasis securitario. Hoy Perú es uno de los países que más sufre el tema de la inseguridad en términos de cifras. Si no me equivoco, hoy está en el orden de los 10.7 homicidios cada 100.000 personas, uno de los países en donde más ha crecido la criminalidad. No nos olvidemos que la expresidenta Dina Boluarte es eyectada del poder precisamente por el asesinato de integrantes de un grupo de música, que fue con un poco lo que detonó una situación que ya se venía dando en términos de sicariato y extorsión, muchas veces vinculado a la minería ilegal, otras veces vinculado al narcotráfico. Lo cierto del caso es que el mandato o el desafío que tiene Keiko Fujimori es precisamente atacar el tema de la seguridad. Otro punto, y esta es un agua más bien turbia que va a tener que navegar Keiko, es esta, no sé si llamarlo doble dependencia, ¿no? Pero sí una doble tendencia en la cual Keiko va a retornar el eje de su política exterior hacia Washington, como ocurre tradicionalmente, por otro lado, pero al mismo tiempo deberá conciliar esta orientación de política exterior tradicional con los fuertes intereses chinos en materia de infraestructura representados en el megapuerto de Chancay, ¿no? Y la competencia, o sea, Perú va a ser un escenario de competencia muy fuerte entre los intereses, las grandes inversiones securitarias de Estados Unidos y las grandes inversiones comerciales en megaestructuras por parte de China. Me parece que creo que se puede llegar a configurar una especie de doble dependencia en Perú, ¿no? En este sentido. Y por último, ahora que Perú vuelve a tener un Senado, durante toda la época, desde el año 90, los años de la reforma de la Constitución, Perú en el año 90, Perú había sido un Estado unicameral. Ahora que vuelve la bicameralidad, el fujimorismo se enfrenta con
teniendo representación mayoritaria en diputados y en Senado, pero no tiene por sí misma la representación, no tiene por sí misma la mayoría absoluta, necesita alianzas, por otro lado. También es cierto que Juntos por el Perú, el partido de Roberto Sánchez, que perdió por cerca de, por el voto extranjero, cerca de 50.000 votos, también tiene fuerte representación territorial y emparda también con alianza la representación parlamentaria tanto en diputados y en Senado. Por lo cual, habrá que ver cómo luego de una etapa de monopolización del poder político del fujimorismo en estos años, en un escenario de unicameralidad, en la cual presionó desde el Congreso a diferentes ministros y presidentes que se han dado en los últimos años, no por nada ha habido 10 presidentes en 9 años, habrá que ver cómo el fujimorismo se maneja en un nivel de articulación política, si se quiere, tradicional, ¿no? En el sentido de, bueno, diputados, senadores, alianzas coyunturales o permanentes en ambas cámaras. Habrá que ver si este poder de coerción que ha tenido el fujimorismo en las extremas derechas en la época de la unicameralidad le sirve para gobernar y no para voltear a los demás. Muy breve, te hago la última, estimado. Estamos hablando con Emilio Ordóñez, analista internacional en La Mirada. Hoy es 4 de agosto. El 4 de octubre tendremos una primera vuelta en la República Federativa del Brasil. Ya el oficialismo va a reforzar su ticket, es el mismo que actualmente gobierna Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, Flavio Bolsonaro. Breve, lo seguimos en profundidad la próxima, pero ¿qué ves de esta elección que obviamente es la más importante, yo diría, de este año de Latinoamérica? Yo diría lo mismo. Es en una avanzada de derechas y extremas derechas en el continente, creo que esta elección puede llegar a definir bastante del derrotero político, por lo menos en lo que queda de esta década, perdón, estos 5 años, no me quiero adelantar tanto. Hoy por hoy los números le están dando favorables a Lula para una victoria, no en primera vuelta, habrá balotaje, me parece. Hay una diferencia de 4 y 7 puntos favorable a Lula en primera vuelta. Algunas encuestas lo dan con el 49% en primera vuelta a Lula, o sea, a punto de ganar el 4 de octubre y no ir a la segunda vuelta el 27. Me parece que inclusive políticamente Lula se encuentra muy favorecido en este punto por sus resultados económicos, sobre todo también por un discurso soberanista. Donald Trump le ha dado también un fuerte impulso, a pesar de él mismo, con algunas maniobras económicas, por ejemplo, aranceles, y Flavio Bolsonaro no encuentra todavía cómo articular alianzas por parte del Partido Liberal con otros sectores que habían apoyado en su momento a Jair Bolsonaro, y hoy parece que no encuentra ese mismo ambiente político favorable Flavio Bolsonaro, amén de otros conflictos que tiene, judiciales y de otro tipo, que un poco le obstaculizan en principio el camino hacia el Palacio del Planalto. Si querés lo vemos en la próxima, pero creo que hoy por hoy Lula está con un pie favorable para por lo menos ganar en primera vuelta y esperar el 27 de octubre con optimismo. Estimadísimo, muchísimas gracias. Emilio Ordóñez, hemos ido desde Ceuta hacia Lima, hacia el Perú, y hemos recorrido Brasil y Brasil. 2 meses para la elección más importante que va a tener este año Latinoamérica. Nos vemos en 15 días, estimado. Nos vemos en 15 días. Abrazo grande para todos y saludos a la gente salteña. Lo estamos viendo. Un saludo.